Roberto Batalino con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué Buen tal? día. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Bueno, el de ayer fue el juicio de ayer que se cerró en Córdoba fue sin duda alguna otro hecho histórico en la Argentina que tiene una significación enorme porque sin duda, más allá de todas las conjeturas políticas y la lectura que se puede hacer, creo que hay que partir de la base de que es imposible pensar en una sociedad justa conviviendo con genocidas, con represores, con responsables de la tragedia más grande que vivió la historia argentina contemporánea, sueltos en libertad sin condenas ejemplificadoras. Sin duda alguna, con todas las repercusiones que esto puede tener, con el valor que tuvo en aquel momento haberlos juzgados a Videla, que recibe su segunda condena a prisión perpetua. La otra fue 25 años antes, cuando Videla era una persona que todavía conservaba algunos atisbos de poder. Pero más allá de eso, decíamos, es como que fue un hecho ejemplar fundamentalmente por la utilización que se hizo, la utilización ilegítima que se hizo del Estado para imponer un sistema de terror en la Argentina, y por lo tanto es importante ir cerrando estas heridas. Ahora, claro está, se genera ahora la necesidad de, si la Argentina con esta cerrar estas heridas tan terribles del pasado, cuyo juzgamiento, insistimos, es muy necesario, con esto se cierra y se generan las instancias de justicia suficientes como para tener una sociedad armónica y equilibrada. Y sin duda alguna, los argentinos hemos vivido me parece, con dos grandes flagelos. Uno es el del terrorismo de Estado impune, el de la violencia de los 70, el de toda esta situación que se generó, que por distintas razones políticas no hubo, o se avanzó en el juzgamiento y después se retrocedió. Hay que recordar que otros países de la región ni siquiera empezaron con ese juzgamiento. Y el otro gran flagelo es la corrupción, ¿no? Es como que por ahí le vendría muy bien a la sociedad una como bocanada de aire fresca, como lo tuvieron algunos otros países, una cruzada importante en contra de la corrupción una vez cerradas estas heridas del pasado. Porque ahí ya es más complejo, porque ahí son heridas del presente, ¿no? Entonces, cuando uno quiere atacar algunas heridas del pasado, tiene esta facilidad que a veces el pasado se mueve un poquito y a veces no se mueve, pero el presente es mucho más móvil, es mucho más complejo, es mucho más dinámico, y está en juego una serie de intereses, ¿no? Intereses fundamentalmente de los que gobiernan, porque generalmente la corrupción es el flagelo que afecta a las fuerzas políticas que están gobernando. Pero me parece que sin duda este sería un elemento clave para generar un Estado más justo, para que los ciudadanos tengan la sensación de vivir en una ciudad que es más equilibrada, que da oportunidades para todos, que los responsables de la conducción de ese Estado tengan también la posibilidad de ser juzgados, que la justicia se dedique y se actúe sobre ellos. Hay que recordar que no han sido muchos los casos de corrupción que han llegado a juicio. Es como que cada gobierno tiene su emblema, lo tuvo el menemismo con María Julia. Hubo así algunos casos emblemáticos que no constituyen un ataque al fondo de la cuestión, que no constituyen un ataque de desterrar prácticas corruptas. Me parece que son los dos grandes males de la Argentina. Un elementito más de lo de ayer. Me parece que hay que hacer un reconocimiento a los que durante 25 años o más vinieron reclamando durante todo el proceso democrático que hubiese juzgamiento para los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina, dirigentes políticos, militantes, personas de entidades civiles, ciudadanos comunes que reclamaron permanentemente. Y un reconocimiento también para aquellos que se prenden en cada saltito que da la ola, ¿no? Ayer uno veía la sala de audiencia, una sala de audiencia que, de paso hay que decir, familiares de las víctimas tuvieron que quedarse afuera, viviendo otro proceso más de afrenta, y funcionarios, dirigentes políticos sentados cómodamente escuchando la sentencia. Funcionarios y dirigentes que, insistimos, en algunos casos, no en todos, no hay que generalizar, pero en algunos casos se acomodaron respecto al posicionamiento respecto a los crímenes de Estado según sea la conveniencia y los tiempos políticos. Para decirlo claramente, había muchos dirigentes que ocuparon cargos en el menemismo y que no dijeron nada y que guardaron silencio y que mantenían un discurso muy bajo, un perfil muy bajo en esto, y no dijeron nada cuando hubo las leyes
de la impunidad, de la anulación del punto final, de la obediencia de vida, después de los indultos y demás. Me parece que ese tema también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De que tratar de tener una sociedad previsible es pedir justicia siempre, en este caso y en todos los casos, y no con el oportunismo, y por eso hay que rescatar a aquellos que permanentemente, más que buscar venganza, buscaron justicia en esos casos, ¿no? Roberto, nos vamos con el dato. Sobre el cierre del año se viene un importante conflicto en los hospitales públicos provinciales. La denuncia que hizo ayer el CEP es muy grave, sostiene que no hay personal suficiente para cubrir las vacantes que se generarán en las vacaciones y que hay personal que ni siquiera puede tomarse vacaciones porque no hay quien lo reemplace, en lo cual preanuncia un verano que tal vez será nuevamente complicado para la salud pública de Córdoba. Hay que recordar que el verano pasado fue muy complicado por aquellos hechos resonantes de los turistas que fallecieron, ¿no? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.